con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Trinidad. Que el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto, Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor Díaz. Buenas noches, Pichardo. Tú siempre recibes tus informaciones retroactivas. Yo en esta semana sí he recibido informaciones de personas que han felicitado que por fin estamos hablando de medicina. Y justamente hoy de nuevo, nosotros atendiendo esas solicitudes, pues también tenemos una invitada que entiendo que va a ser de mucha importancia también para nosotros hoy. Para usted tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo, Telesur, en este mismo sistema de cable, en el canal 104, usted sintoniza a Telesur y tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Y estamos también en YouTube, en esa red social de videos. En YouTube, usted va a la barra de búsqueda, pone la palabra Entre Galenos y ahí usted verá segmentos interesantes de programas anteriores, todos los programas del 2017, del 2018 y de este 2019. Así que si usted quiere recomendar el programa, usted lo quiere ver nuevamente o lo que sea, pues usted entra a la red social de video, YouTube, y ahí usted verá segmentos interesantes de programas anteriores. Y en este momento, ahora mismo, el mundo entero nos sigue a través de Facebook. Y en el sitio de NJ Productora, en Facebook, usted puede ver en vivo ahora mismo el programa en todas partes del mundo. Así que los fans del programa, Luis, de Estados Unidos, están siguiéndonos, y más con este programa médico, que es lo que les gusta a ellos. Y Entre Galenos, @ ese es nuestro Twitter. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario, usted la puede dejar en nuestra cuenta de Twitter. Bien, amigos televidentes, esta semana tenemos, tal y como decía el doctor Díaz, un tema, nuevamente temas médicos, y traemos una invitada especial porque nosotros entendemos que la gente también hay que hablar de medicina, Luis, ¿Sí? Y entonces, para que hablemos esta noche de un tema de palpitante actualidad, un tema que yo estoy seguro le va a gustar mucho a los televidentes de Entre Galenos, a los fans de Entre Galenos. Y nos estamos refiriendo, señores, a los problemas de demencia. Una enfermedad que cada día, ocupa un lugar importante en la patología de la gente de la tercera edad, porque, y no solamente la tercera edad, ya veremos, porque la gente dura más, la gente está durando más ahora que antes. Sí. Y entonces si dura más, van a venir más problemas. Ya nosotros vamos casi para 65, neurológico y eso. Entonces, para que hablemos de demencia, nosotros hemos invitado acá a la doctora Indira Maldonado. La doctora Indira Maldonado, que es una mocana de pura cepa, Fíjense ustedes que en los últimos programas de las últimas semanas hemos traído profesionales mocanos, profesionales nacidos acá en nuestra provincia y que se han capacitado y están hoy aquí brindando sus conocimientos para resolver los problemas de nuestra población. Entonces la doctora Indira Maldonado, que es de La Ermita, que estudió en el colegio de UTESA, que hizo su carrera de medicina también en la Universidad de UTESA, que hizo la especialidad de medicina interna en el hospital del SEGMA, del Seguro de los Maestros, en Santiago, y que se especializó en
la especialidad de neurología en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de Santiago y que está hoy aquí en Moca ejerciendo su especialidad en el Instituto de Especialidades Médicas, pues hemos querido invitar a la doctora esta noche para que hablemos de ese tema tan interesante y de tanta actualidad como es el tema de las demencias. Buenas noches, doctora Indira Maldonado. Buenas noches, doctores. Muchísimas gracias por la invitación a tan distinguido programa. Bien, como usted decía, doctor, en verdad las demencias, la demencia se considera ya que es la epidemia del siglo XXI. Esa sí es la verdad que es la epidemia. ¿Por qué? Porque como bien usted mencionó, o sea, la población es más longeva. Se espera que las expectativas de vida aumenten en el transcurso de los siguientes años y con esto vamos a tener envejecientes o adultos mayores ya con más edad. Y si bien es cierto, aquí van a entrar entonces las enfermedades de la tercera edad, dentro de las cuales la que más se presenta, ¿verdad? Porque ya sabemos de las enfermedades cardiovasculares, pero esas vienen desde antes, más en nuestro tipo de sociedad. Pero estas enfermedades de la tercera edad, dentro de las que son más comunes, están las demencias. Y englobamos demencias porque sé que muchas personas, cuando hablamos de demencia, piensan que solo es la enfermedad de Alzheimer. Pero bien es cierto que hay otros tipos de demencias que no necesariamente son esta patología per se, aunque del porcentaje de demencia, su gran mayoría sí se determina al final que es una enfermedad de Alzheimer. Entonces debemos definir lo que es una demencia. Una demencia es un trastorno neurológico, neurodegenerativo que afecta la cognición. Y muchos me preguntarán, ¿verdad?, ¿qué hablamos de cognición? Pensarán que hablamos de inteligencia y no es así, sino hablamos de unas funciones superiores que tiene nuestro cerebro, donde se engloba la memoria, el lenguaje, el que la persona esté orientado y ubicado, ¿verdad?, en persona, espacio y en tiempo, la capacidad que tiene el individuo de hacer sus actividades o de hacer movimientos que ya son aprendidos, como el peinarse, cambiarse solo, la capacidad que tenemos de desplazarnos en un medio, ¿verdad?, sin caernos o sin tropezarnos. Estas son las funciones mentales superiores o que engloban la cognición por sí. O sea que un demente no es un loco. No. Son cosas diferentes. Esas son cosas diferentes, exacto. Una demencia de este tipo, de la que estamos hablando hoy, en esta noche, es cuando tenemos un trastorno neurodegenerativo de base. Es decir, que hay una enfermedad en nuestro cerebro de base que está afectando una de esas partes de la cognición. Ok. Y se está haciendo bastante frecuente, Sí, no sí. solamente porque vivimos más o porque hay alguna condición que haya hecho que esta situación se presente. No, para complementar la pregunta de Luis, para que cuando tú contestes le puedas orientar a los amigos televidentes, ya tú definiste muy bien lo que es una demencia. Entonces, sabiendo eso, lo que es una demencia, ¿cuántos tipos, o sea, cómo la población puede saber los tipos de demencia que hay? Porque Sí. nomás conocemos Alzheimer, todo el mundo cree que es Alzheimer. Exacto, todo el mundo cree que es Alzheimer, pero por ejemplo, hay una demencia que se llama frontotemporal. Antes se conocía como enfermedad de Pick, que es una demencia que afecta principalmente la personalidad del individuo. Ya se le quitó el término de Pick, es una demencia frontotemporal porque afecta primordialmente el lóbulo frontal, que es el lóbulo del cerebro que tiene que ver mucho con la conducta del individuo. Hay otros tipos de demencias que afectan el lenguaje y estas se llaman demencias semánticas. Son pacientes hay personas estudiadas que tienen un alto nivel educativo y simplemente empiezan a olvidar palabras, sin ser Alzheimer, sino que no recuerdan cómo se nombran algunos objetos y esto es una demencia semántica. Está la enfermedad de Alzheimer, que bien por elección es la que se presenta con mayor frecuencia, quizás porque es la que más se ha descrito. Y porque lo que se espera es, en verdad, que el factor de riesgo principal para este tipo de enfermedades sí se ha demostrado que es la edad. Es decir, que a mayor longevidad es
hay mayor probabilidad de presentar este tipo de enfermedades por un desplegamiento anormal que hay en algunas proteínas de nuestro cerebro. Se dice que para el 2050 se espera que en el mundo hayan aproximadamente 141 mil millones de personas con demencia. ¿Cómo? No, Para el 141 2050 en todo el mundo. pero 141 millones. De Ay, personas ¿qué vamos con a hacer esta con- patología. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Con toda esta gente que no sabe hacer nada, doctor? Y ese es un problema, o sea, es un problema muy importante, tanto para salud pública como para la economía de un país. Porque estamos hablando que inmediatamente nosotros decimos, este paciente tiene demencia, hay un cambio en la estructura familiar, muy importante. Porque es un paciente que con el tiempo, porque lamentablemente hasta este punto todavía no tenemos una cura definitiva de la enfermedad. Tenemos medicamentos que lentecen la progresión de la enfermedad. Entonces tenemos un paciente que va a ir perdiendo sus funciones cognitivas, va a ir perdiendo sus funciones de locomoción, de expresarse, inclusive hasta de comer por sí solo. Y entonces ahí viene un cambio en la familia, quizás la hija que trabajaba ahora va a tener que hacerse cargo del padre o de la madre que está enfermo, y ahí entonces vienen los problemas económicos. ¿Y a qué edad comienzan estas manifestaciones? Generalmente, a partir de los 65 años, ¿Cómo? Bueno, Luis, estamos picando ahí, Luis, ya. Nosotros Pero tenemos venir a hacer programa. son cambios muy sutiles cuando se inician a esa edad, porque también hay demencias de inicio temprano, que Sí, son las lo he que visto. se presentan Sí, en sí, esos claro. individuos antes de los 65 años. Sí, yo he visto. Y generalmente tienen un componente ya genético o hereditario cuando son de inicio temprano. Bueno, una de las cosas buenas que tiene es que las de inicio tardío generalmente son esporádicas, es decir, que no necesariamente tienen que tener una historia familiar y quizás sea un caso esporádico en la familia que se presente. Doctora, a propósito de eso que ya usted ha señalado, con los tipos de demencia y eso, si teniendo en cuenta esto, ¿cómo, por ejemplo, los amigos televidentes que nos están viendo ahora, cómo yo en mi casa, que tengo un adulto mayor, puedo inferir, puedo detectar, puedo suponer que él está haciendo algún síntoma de demencia? Claro. Algún síntoma que me diga, oye, mi papá o mi familiar no va bien y tengo que llevarlo al médico. Eso es muy importante porque generalmente la voz de alerta la da el familiar que más tiempo pasa con el paciente. Y puede ser que el paciente empiece con fallos mínimos en la memoria. Vamos a hablar de la memoria porque eso es lo que generalmente más afecta. Vemos que el paciente le dice, empieza a olvidarse o está muy repetitivo en una conversación. Es decir, pregunta una y otra vez lo mismo aunque ya se le dio una respuesta. Ya. Eso debe de dar una voz de alerta, una bandera roja para nosotros, o sea, para llevar al familiar al médico y que se le haga una evaluación. Los olvidos, no es verdad que los olvidos son normales en la vejez. No es O normal. sea, un individuo que está teniendo olvidos tan frecuentes que, por ejemplo, ya un individuo, un adulto mayor que está en la casa, que no tiene otro estresor como en el trabajo, que tenga mucho compromiso, mucho estrés laboral, no debe de tener tantos olvidos frecuentes, porque también ocurre algo que es que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes acuden a una consulta porque sienten que se le están olvidando las cosas. Pero a veces tienen mucho estrés laboral o en la universidad están muy estresados, Mucha tienen deuda. también. Sí. Y con esto se le olvidan las cosas. Otra cosa es, por ejemplo, yo veo que mi papá está durando mucho tiempo para ponerse las medias, que antes él se la ponía rápidamente. Eso es algo que debe de dar una voz de alerta, o que se está poniendo los zapatos al revés, que no se está sabiendo cepillar los dientes o peinarse su cabello como lo hacía antes. Todas esas son algunas banderas rojas que deben hacernos pensar que eso no es natural ni es típico de un adulto mayor que esté envejeciendo normalmente. Bueno, Ya. y en ese momento, ¿qué usted le brinda a ese paciente? Bien, en este momento se le hacen evaluaciones neurocognitivas en el paciente, donde se hace una batería neuropsicológica, donde valoramos todas las partes que mencionamos que engloban la cognición.
se le hacen estudios de imágenes cerebrales para ver qué parte está afectada del cerebro y dependiendo de esto se inicia tratamiento o no, dependiendo en el nivel que esté el paciente. ¿Y los tratamientos realmente son efectivos o son Sí. paliativos? El Regresa la situación, regresa. Si están en estadios tempranos, se ha notado que hay una mayor mejoría que ya cuando el paciente llega en estadios más avanzados, porque hay mayor depósito de beta-amiloide, que es la proteína cerebral que generalmente se deposita de forma anómala en el cerebro y causa este tipo de enfermedades. Entonces, generalmente, en estadios iniciales de la enfermedad, cuando estamos hablando de un deterioro cognitivo leve, ahí nosotros iniciamos con terapia cognitiva, terapia de rehabilitación cognitiva, donde el individuo se le asignan ejercicios para reforzar las áreas cognitivas que éste tenga afectado. Y se le van haciendo screening, o sea, chequeos cada 6 meses o anuales, dependiendo de cómo esté el paciente. Ya cuando el paciente vemos que va de un estadio leve a moderado, ahí ya sí se inicia inmediatamente algunos de los medicamentos que tenemos modificadores de la enfermedad, que no son curativos, son, en verdad se pueden considerar paliativos, pero nosotros con estos medicamentos retrocedemos la progresión de la enfermedad, es decir, lo que buscamos es mantener al individuo el tiempo más posible independiente, porque en el estadio final o en la etapa severa de la enfermedad sabemos que es un paciente que va a depender totalmente de otra persona para todas sus actividades, es decir, un individuo que va a estar encamado, que va a necesitar que lo alimenten, que va a utilizar pañal, que va a necesitar que lo asistan para todas sus actividades de la vida diaria. Entonces ya en ese estadio, en verdad incluso hasta se retiran los medicamentos y se dejan solo los medicamentos necesarios. Pero lo que buscamos desde el inicio de la enfermedad es que ese estadio final no progrese tan rápidamente y llevarlo lo más lejos posible. Llevarlo lo más lejos posible para que el individuo sea independiente el mayor tiempo posible. Doctora, en cuanto al manejo como tal, ya una vez diagnosticado al paciente y tratado y todo lo demás, ¿ustedes manejan el paciente, los neurólogos, o se auxilian de algún equipo multidisciplinario que pueda ayudar en diferentes aspectos de este paciente? Muy importante, doctor. Mire, el manejo de un paciente con demencia debe ser un manejo multidisciplinario. Esa parte de que ya el médico es un solo médico que maneja todas las partes de un paciente, creo que ha quedado un poco atrás. El paciente con demencia es un paciente que necesita, o sea, es un equipo de trabajo que debe de trabajar con este paciente, donde se incluye desde un geriatra, un neurólogo y un psiquiatra. Nosotros estuvimos el año pasado en México en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, en un área que solamente se trataban pacientes con este tipo de demencias. Y el equipo fue multidisciplinario, ahí habíamos neurólogos, psiquiatras y geriatras. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a requerir, ¿verdad? Vienen los trastornos con la enfermedad, vienen algunos trastornos psiquiátricos, en el cual el psiquiatra tiene que intervenir y hacer sus manejos con sus medicamentos. El geriatra maneja la parte de la movilidad del paciente, de todos esos síndromes geriátricos, y el trabajo con la familia directamente también es muy importante, porque nos vamos a dar cuenta de que va a haber un cambio en la familia y el cuidador principal del paciente a veces termina más enfermo que el paciente, porque viene lo que es el agotamiento del cuidador. O sea, es usted tener un adulto mayor enfermo, el cual necesita una vigilancia de 24 horas. Entonces, a veces viene entonces la sobrecarga del cuidador cuando todo el trabajo se le deja a un cuidador, y por eso es que tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Incluso debe de haber neuropsicólogos. Si hay neuropsicólogos, doctor, para tener una mejor terapia de rehabilitación en el paciente que está en estadios que se pueden rehabilitar todavía. Estoy repitiendo yo que estamos en 60 y pico ya. ¿Qué es lo que debemos hacer para no volvernos locos? Bueno, doctor, las recomendaciones ¿Cuáles son? son generales, o sea, son
una dieta equilibrada, mantener una salud cardiovascular es muy, muy importante. O sea, que no se puede estar bebiendo de que mata ahí en esa cosa. No. Tener una alimentación equilibrada es muy importante. Si usted supera, doctor, mantenernos activos. Claro. ¿Activos en cuál sentido? Estimulando nuestro cerebro. Si podemos aprender un idioma nuevo, mucho mejor. Eso de que, ya yo tengo 60 años, ¿para qué me voy a poner a estudiar inglés? No, eso o sea no que es yo, así. el curso de sonografía que yo sé que estudié, va bien. Va bien. Muy bien, doctor. Uno tiene que mantener el cerebro estimulado con nuevas actividades, hacer ejercicios de tipo aeróbicos. Se han visto que ayudan mucho también para evitar el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y mantenernos activos el mayor tiempo posible. Incluso yo les recomiendo a mis pacientes cuando el paciente todavía tiene movilidad, que no le quiten el moverse, porque inmediatamente uno le dice al familiar que su paciente tiene una probable demencia. El familiar quiere sentar al paciente y que él no haga nada. Es todo lo contrario. Si el paciente todavía le gusta doblar la ropa, aunque lo haga mal, déjelo que el paciente doble la ropa, claro, siempre con vigilancia, pero dejarle cierta independencia, que él se pueda desplazar por sí solo. Si se sabe bañar todavía, permitirle que lo haga, aunque usted tenga que hacerlo atrás porque no lo hizo muy bien, pero sí hay que mantenerse activo y cognitivamente estimulado, aprender idiomas nuevos, retar a nuestro cerebro. Sí. Eso es muy importante. Bueno, y no sería contradictorio que a donde estamos avanzando es a que el humano pase la barrera de los 100 años en condiciones de movilidad, ¿verdad? Y en buenas condiciones. ¿No sería entonces contradictorio que entonces vamos a durar 110 años? Dice uno que ya el hombre que va a durar 150 años nació. Entonces vamos a durar 50 años sin saber que estamos viviendo. Porque esa no es la idea, según lo que la doctora dice. Esa no es, bueno. Pero esto no hay manera de cómo prevenirlo. Bueno, se está trabajando en eso, Luis, ¿qué pasa? Claro que sí, se están haciendo, o sea, hay muchos estudios se están llevando a cabo buscando la prevención de esta enfermedad, incluso evitándolo. Hay un estudio que se está llevando a cabo que se llama el DIAN-2. Este estudio se está haciendo en Latinoamérica con familias, pero este estudio se está haciendo en familias que ya tienen un gen determinado. Es decir, por ejemplo, en Alzheimer de inicio temprano, que en pacientes que tienen familiares que empezaron antes de los 65 años. A estos pacientes, a sus familiares, se le están dando, se le está dando donepezilo y sin que el paciente, o sea, sin que el familiar tenga ningún síntoma, sino buscando la forma de que si el gen está presente y dándole este medicamento, ver si en verdad no se va a desarrollar y puede detener la enfermedad. Correcto. Se han hecho muchos estudios, doctor, como usted no se imagina, tratando de buscar la cura de este tipo de enfermedad. Es que tú sabes que uno de los problemas, aquí lo hemos discutido, no recuerdo si fue con alguien de tu área, vino por acá, pero están ahí los estudios, como tú dices. Uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la sociedad, en sentido general, sobre todo los países desarrollados, es que, como dijo Luis, la gente dura más y todo lo demás. Sí, pero cuando tú tienes un paciente con demencia y sobre todo con Alzheimer, oye, lo que te consume ese paciente al Estado, a la familia y a la sociedad, eso es demasiado. Es decir, es un serio problema de salud pública porque está consumiendo recursos que tú puedes destinárselo a otra cosa y tiene que necesariamente destinarlo a estos pacientes porque, dime tú, ya tú lo dijiste. Óyeme, en etapa avanzada es un paciente que tiene que tener permanentemente un cuidador. 3 personas diarias. Yo lo digo por mi mamá. Así es. 3 personas diarias, una en la mañana. Pues no hay manera. No hay forma. Porque es que es todo. Y en verdad es una situación difícil. Es un problema muy serio para la salud pública. Claro. Y que el 2050 está ahí mismo. O sea, ya eso está a la vuelta de la esquina y en verdad el problema está. Pero sí tenemos que tener fe en que pronto van a llegar estos tipos, o sea, que los estudios que están en marcha van a ser concluyentes con algo positivo para este tipo de enfermedades. No hay duda, óyeme a mí, yo no tengo dudas de que el hombre en un momento dado, así como hemos avanzado en términos de los aportes que la ciencia ha hecho a que enfermedades, como le decían antes, catastróficas como el cáncer, hoy en día, óyeme, estaba viendo yo el otro día una estadística ahí que la gente dice que, óyeme, hoy en día, la gente cura más fácil el cáncer que antes.
Hay una serie de cánceres que son perfectamente curables hoy en día que antes, y eso ha sido por los avances que ha hecho la ciencia. Hay hoy en día cánceres que son evitables, tú ves, que antes no lo eran. Cánceres que son evitables incluso con vacunas. O sea, estamos hablando de que los esfuerzos de la comunidad científica, cuando se pueden destinar a enfermedades cual que sea, en este caso estamos hablando de la demencia, oye, al final van a dar resultados. Que coja mayor o menor tiempo que tú o yo tal vez no lo veamos también. Tal vez tú y yo vamos a ser víctimas de eso, quizá. Pero al final, exacto. Al final, no tengo duda de que el hombre va a poder superar eso. No, y el gran problema de esto es el mercado también. Lo mismo que se dio con el SIDA, por ejemplo, los tratamientos retrovirales que hacía tiempo que estaban descubiertos y su eficacia como tal, y no fue hasta un par de años atrás que se pudo romper con ese mercado y lograr que tuviera una gran asequibilidad. Los medicamentos que se usan para esto están en el país. Sí. Hasta ahora los medicamentos que están en las últimas guías todos están en el país. O sea, ¿son muy caros o son? Sí. Sí, hay algunos que son más costosos que otros, claro está, pero todos tienen su eficacia y su momento en el que se deben utilizar. O sea, porque hay que se usan en estadios de leve a moderados, otros de moderado a severo. Entonces, todos tienen sus indicaciones y lo bueno es que están disponibles en el país. A veces son un poco costosos para la familia porque generalmente ameritan más de un tratamiento. Más de un medicamento. Más de un medicamento. ¿Y el medicamento se usa por tiempo indefinido? Se usa por tiempo indefinido dependiendo de la evolución clínica del paciente. Pero tenemos buenas esperanzas, buenas expectativas, porque a medida que la población se ha ido haciendo más longeva, también han venido las políticas para este tipo de población que vamos a tener prontamente. Vamos a tener pacientes longevos que no necesariamente van a estar enfermos, sino vamos a tener pacientes ya de 70 años que van a pasar de más de 70 años, 80, 90 años, y vamos a tener esa población de individuos, vamos a decir viejos, pero ya van a venir políticas que tienen que ir dirigidas para este tipo de individuos y para las patologías que se van a venir presentando en ese tipo de edades, que quizás antes no estaban porque las personas no llegaban o eran muy pocas las personas que alcanzaban ese tipo de edades. Antes de la pausa, doctora, con el Alzheimer se ha hablado de un medicamento natural que revierte. ¿Qué tanto hay? Bueno, hasta ahora ningún estudio ha sido concluyente con este tipo de medicamentos. Incluso se ha hablado de algunos tipos de dietas cetogénicas, pero ningún estudio ha sido concluyente en que tenga buenos resultados al final para este tipo de enfermedad. Dije que el café. Exactamente. No, tú sabes que siempre cuando la ciencia no tiene una respuesta a determinadas enfermedades, siempre ocurre eso. Sí. Así que la gente busca alternativas, empiezan a dar especulaciones, pero como dice la doctora, hasta ahora, si los estudios científicos no han mostrado evidencia de que tal o cual medicamento sea eficaz para curar o para en determinada etapa enlentecer más el problema, hay que coger lo que hay, con lo que tú tienes ahora mismo evidencia de que sí, de que pueden resolver, por lo menos enlentecer y prolongar un poquito más la condición de este tipo de pacientes. Lo importante es lo que ha dicho la doctora, que la familia esté al tanto y comience a ver esos pequeños cambios para que tempranamente visite al neurólogo, que es el especialista que debe tratar esta patología, y entonces comenzar a hacer más llevadero esta situación. Así es. Vámonos. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y la verdad que es interesante estar el conversatorio con la doctora acerca de todos estos problemas de demencia, pero bueno, nada, vamos a hacer una pausa para cumplir con compromiso y luego de la pausa retornamos, amigos televidentes. Pongámosle nombre y color al tiempo libre. Entre galenos, hagamos este tiempo de ocio. Bien, amigos, bueno, ustedes saben que los que participan en tiempo de ocio y ganan, inmediatamente van a participar en la rifa de esa computadora Lenovo que ustedes ven ahí, una computadora Lenovo IdeaPad de 11.6 pulgadas, una computadora portable, se conecta a Wi-Fi, se conecta a Bluetooth,
tiene dos puertos USB, tiene un puerto micro SD, es decir, que es una computadora bastante completa y práctica para todo aquel que quiere pues utilizar una computadora que resuelva sus necesidades personales de conexión a internet, de trabajar con procesadores de palabras, hojas de cálculo, ver películas, oír música. Es decir, que es una computadora bastante útil y práctica. Esa Lenovo IdeaPad, un color blanco muy bonita. Así que ya ustedes saben, el que participa, el que gana en tiempo de ocio, inmediatamente está participando en la rifa que en diciembre vamos a hacer con los ganadores de tiempo de ocio de todo el año 2019. Así que ya lo saben. Esa computadora IdeaPad puede ser suya, solamente llame y participe en tiempo de ocio, además de que va a ganar lo que rifamos esta semana. Y para esta semana, amigos televidentes, les tenemos 3 regalos que, como siempre, yo sé que les va a gustar mucho a los que siguen esta sección. El primer regalo que le vamos a dar a ustedes, amigos televidentes, es eso que está ahí. Los entremeses de Cervantes. A Cervantes, a Miguel de Cervantes y Saavedra, todos lo conocemos por ser el autor de probablemente la obra más icónica del lenguaje español, de la lengua castellana, que es El Quijote de la Mancha. Pero sucede que Cervantes también era un gran escritor, no solo de novelas como El Quijote, una novela extensa, que prácticamente marcó la literatura no solo española, sino universal, pero Cervantes también escribió obras cortas de teatro, los llamados entremeses. Y entonces nosotros hoy le vamos a regalar a ustedes los entremeses de Cervantes. En esa obra, Cervantes utiliza un lenguaje muy satírico, un lenguaje que despierta y saca risas al que lee estas obras, y sobre todo porque retrata como nadie la sociedad española de entonces. Entonces, estos entremeses, que son unas obras no tan conocidas de Cervantes, la verdad que le dan a usted, al lector, una visión diferente de este genio de la literatura española, y sobre todo puede ver qué visión tenía Cervantes de lo que era la sociedad española de entonces, los políticos, los religiosos, el pueblo, el hombre común del pueblo, el vagabundo, en fin, todos los personajes que pululan en una sociedad, sobre todo en la sociedad de ese entonces en España, él la retrata muy bien en estos entremeses. Entonces ese es el primer regalo que le vamos a dar a ustedes. El segundo regalo que le vamos a dar es una película. Ahí le vamos a dar los avances de esa excelente película 7 días en La Habana. 7 días en La Habana es una serie de cortos hechos por 7 directores de diferentes nacionalidades. Probablemente uno de los más famosos de ellos fue Benicio del Toro, el boricua que estuvo participando en esa filmación. Y en ella, 7 días en La Habana, se cuentan una historia por cada día que la interrelacionan una con otra y reflejan muy bien la visión que tienen estos directores sobre La Habana. Lejos de toda politiquería, lejos de todo cliché revolucionario, sencillamente expone lo que es la visión de ellos sobre la cotidianidad de lo que sucede en La Habana. Entonces, esta película, 7 días en La Habana, que ha recibido críticas muy favorables, es lo que nosotros le vamos a dar a ustedes como película en esta semana. Y por último, a propósito de Habana, latino, música y eso, la música que le vamos a dar esta semana es una selección de lo que se ha denominado jazz latino, el famoso Latin Jazz.
Entonces acá nosotros le vamos a dar a ustedes una selección bien amplia, dura unas 3 horas ahí en MP3, sobre lo mejor del jazz latino. Así que, para los que siguen a Tiempo de Ocio, los que quieren participar en la rifa del laptop Lenovo que vamos a rifar en diciembre, le vamos a regalar en Tiempo de Ocio, primero, el libro Los Entremeses de Cervantes. Segundo, 7 días en La Habana, la película que se filmó en el año 1912 y que da un enfoque muy particular de 7 directores sobre la realidad cotidiana de La Habana. Y por último, una selección de jazz latino para aquellos que les gusta la buena música, sobre todo el jazz de nuestras latitudes, el jazz latino. Entonces, esos son los 3 regalos que le vamos a dar. Los Entremeses de Cervantes, 7 días en La Habana, la película y la selección de jazz latino. Así que el que llame al 809-578-0048 se va a llevar estos 3 regalos. Los Entremeses de Cervantes, 7 días en La Habana, la película y la selección de jazz latino. 809-578-0048 e inmediatamente usted va a estar participando en la rifa de esa computadora Lenovo que en diciembre vamos a dar a los que ganan en Tiempo de Ocio. Por favor, los que ya han ganado, denle la oportunidad al que no ha ganado, porque vamos a rifar la computadora entre todos los ganadores del año 2019. 809-578-0048. Los que ganan en Tiempo de Ocio participan en la rifa del computador Lenovo que vamos a hacer en diciembre. Vamos a hacer una pausa para cumplir con compromiso y luego de la pausa retornamos, amigos televidentes. Bien, amigos, aquí estamos de retorno nuevamente con esta interesante, la verdad que sí, que interesante ha tornado la entrevista con la doctora Maldonado alrededor del tema este de la demencia. Doctora, usted señaló de soslayo y yo quería como que apuntaláramos más esto, de que evidentemente la población está durando más, va a durar más y probablemente cada día el mundo va a envejecer más. Y lógicamente eso va a hacer que las enfermedades neurodegenerativas, como son las demencias, van a aparecer más. Y ante eso, y ya hemos hablado de todo lo que implica para la familia, la sociedad, el tener este tipo de pacientes, mantener su tratamiento y todas esas cosas. Pero debe de haber una respuesta. Deben de haber políticas públicas para enfrentar este tipo de problemas. Y entonces que la gente pueda tener la oportunidad de que su paciente tenga el apoyo de las autoridades, ¿verdad? En ese sentido. En este país, en su experiencia, en su breve experiencia, ¿cómo está eso? Sí, a nivel del apoyo a este tipo de pacientes de parte de las políticas públicas, de las autoridades en este caso, para estos pacientes. Bueno, en verdad todavía no se han implementado políticas como tal dirigidas directamente a este tipo de enfermos que vamos a tener. Incluso en países desarrollados ya se hablan de ciudades para envejecientes, que son urbanizaciones o pueblos donde inclusive existen hasta se disminuyen todos los riesgos para que un paciente adulto mayor no sufra una caída. Por ejemplo, las banquetas en la calle, esas son totalmente del mismo lado de la misma altura de la calle para evitar que el paciente sufra una caída. Las calles tienen barandillas para que estos individuos se sostengan de ahí, no vayan a caer. O sea que quizás todavía no estén totalmente implementadas, pero ya esto, como le digo, ya esto se espera que empiecen y deben de empezarse, por lo menos debemos ya de ir empezando a hablar de este tipo de
de políticas que se deben implementar, y sobre todo porque es que la familia que tiene un paciente con demencia es una familia que, tiene que hacerse cargo, y como comentó el doctor ahorita, me gustó eso mucho que él dijo, que generalmente es más de un cuidador que debe haber. Estamos hablando de quizás 3 individuos que están en una edad productiva, que no van a poder trabajar porque tienen que hacerse cargo de este individuo, y estamos entonces restringiendo la entrada de 3, ¿verdad?, de 3 recursos económicos que se van a necesitar. Pero si hubiese política pública en ese sentido, como hay en algunos países, el Estado le asigna el cuidador. Se convierte en fuente de trabajo. Exacto. Como debería y se convierte ser. Entonces en fuente de trabajo. Exactamente. O hubiera también de parte del Estado centros especializados para atender este tipo de pacientes del Estado. Y mira cómo todos se relacionan, porque entonces debería tener ese adulto mayor una pensión con suficientemente importante que le permita que la familia, eso no sea un cargo más económico, sino que duró 30, 45 años trabajando, acumule el dinero y ese sistema de pensión le garantice una vejez que, si se le tocó esta enfermedad, pues sea una vejez digna. Una vejez digna, esa debería de ser el objetivo. Y por ejemplo, ahora en la actual coyuntura, los seguros médicos, la ARS, ¿alguna cobertura para este tipo de enfermedad? No, en verdad tienen el mismo tipo de cobertura. Nada especial. La consulta, los 8,000 pesos de medicamentos anuales. Y se acabó la cosa. Unos medicamentos se lo traga, 8,000 se lo traga en una receta. En una receta se van el primer mes. Y solamente hemos hablado de medicamentos, no hemos hablado de la alimentación que lleva ese tipo de indicaciones. Ajá. Porque pero no iba acá, ¿qué es lo que ¿Qué vamos a dar? Oye bien, ¿qué le van a dar? No, pero te lo voy a poner yo a ti, y ella lo sabe más que nadie. ¿Cómo me llegan a mí los pacientes? Broncoaspiraron y agarraron la neumonía, y la neumonía lo mata. Esa es la principal causa de muerte. La broncoaspiración. En verdad es un paciente que lleva una alimentación, tiene que ser una alimentación muy buena, doctor, con una carga buena de proteínas, carnes, pescados, y sabemos lo que eso implica en este país. La verdad, ya lo que tenemos que invitar a la doctora, porque sobre todo ese desenvolvimiento de la doctora, nos gustó, y la disposición de venir. Y hay varios temas también que todavía... Rafaelina que se cuide cuando viene a ver a la doctora. Antes que lleguemos aquí no nos conozcamos tú y yo. Ay. Sí, tú sabes que hay una anécdota yo se la digo siempre a los estudiantes míos allá, que hay, yo no sé si tú lo has oído, doctora, Drauzio Varela, el premio Nobel brasileño, donde él decía que en este mundo se está invirtiendo más en productos para la virilidad masculina, Viagra y su congénere, y para silicona en la estética de las mujeres, que en medicamentos para el Alzheimer. Entonces él decía, de aquí a un tiempo vamos a tener viejos con pene duro y viejas con tetas grandes, pero no vas a saber para qué sirve. Exactamente. Porque definitivamente el Alzheimer es un problema, señores. Bueno, señores, la verdad que ha sido un placer y una gran satisfacción para nosotros, y yo estoy seguro que para todos ustedes, el poder compartir con la doctora Maldonado estos momentos, hablando de un tema tan interesante como es el tema de las demencias. Yo creo que ha sido un programa muy provechoso, y vamos a comprometer a la doctora Luisa, la vamos a traer para acá, que hablemos de otro tema también relacionado con la neurología. Bueno, amigos, televidentes, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. El próximo sábado, a partir de las 7, otra entrega más de Entre Galenos.